Estamos abriendo, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 30 de abril del año 2025. Están todos acá, voy saludándolos por orden alfabético inverso. Eleonora Navata, buen día. Buenos días para todas y para todos. Enfrente de ella, Elena Grauert, ¿cómo te va? Buenos días, muy bien, por suerte, lindo día. En diagonal con Elena, Juan Erosa, buen día. Buenos días. Y frente a Juan, Pablo Díaz, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, sí. Ahí vamos llevando. Vas a estar mejor. Sí. Tenés grandes oportunidades de mejora. Por supuesto. Voy a estar mejor que ayer, peor que mañana. Vamos con nuestro primer tema. Luego de la polémica que culminó con la renuncia de la ministra de Vivienda Cecilia Cairo, otro alto cargo del gobierno fue señalado por no tener una casa regularizada. En esta ocasión, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. La revelación ocurrió nuevamente en el programa La Pecera de Azul FM. A diferencia del otro episodio, esta vez la construcción es una casa de veraneo. Ordenemos la información. Arim compró un terreno ubicado en el balneario Solís en el año 2011. 4 años más tarde, entre 2015 y 2016, edificó la casa, pero luego no presentó formalmente la finalización de obras. En la dirección de catastro figuran construidos 24 metros cuadrados, pero la vivienda es bastante más grande, tiene entre 70 y 80 metros cuadrados. Por ese pequeño tamaño declarado, la propiedad está exonerada del impuesto de primaria, aunque debido a las dimensiones reales y al valor que tiene, sí debería abonar ese tributo. Una vez que se conoció la noticia, Arim se expresó primero en redes sociales y después habló en una rueda de prensa. Allí dijo que desde que comenzó las obras en 2016, desde el mismo momento que arrancaron esos trabajos, hizo los trámites correspondientes en el BPS y en la Intendencia de Maldonado y planteó que no solicitó el final de obra porque la casa tiene todavía defectos constructivos que requieren trabajos adicionales. En el año 2011 adquirí un terreno baldío, tal como figuran las escrituras correspondientes. En el año 2015-2016 comencé una obra para hacerme una casa de veraneo, con todos los permisos, tanto de la Intendencia Municipal de Maldonado como del Banco de Previsión Social. No se colocó ni una piedra ni se hizo un pozo sin antes previamente solicitar las autorizaciones correspondientes y generar las inscripciones que correspondan tanto en el BPS como en la Intendencia Municipal. A partir de ese momento la obra se desarrolló en varias etapas y se han pagado absolutamente todos los tributos. En particular en el Banco de Previsión Social inclusive hubo una inspección que acredita que los tributos abonados y que los aportes realizados corresponden con las características del inmueble que ha sido construido. Arim, ¿usted pagó entonces el impuesto a primaria? El impuesto a primaria, estamos hablando de otro tipo de situación, no tiene final de obra. ¿Por qué no tiene final de obra? Porque la casa tiene problemas constructivos. Fuentes de la Intendencia de Maldonado habían explicado ayer, hablando con En Perspectiva, que como el inmueble figura en construcción o terreno baldío, su propietario no debería ocupar la casa ni tampoco alquilarla. Ese tema le fue preguntado ayer a Arim en su encuentro con los periodistas. Nosotros, en la medida que la casa fue habitable, la fuimos utilizando y esa es la situación que tenemos. No tiene final de obra porque efectivamente requiere un conjunto de ajustes que tendremos que afrontar en la medida en que podamos, pero, vuelvo a decir, la casa está totalmente declarada en el Banco de Previsión Social, no se construyó 1 metro cuadrado sin que hubiera los registros del caso, tanto los pedidos ante la Intendencia Municipal como ante el Banco de Previsión Social. Desde el gobierno, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que le pasa generalmente a muchos uruguayos que contratan una obra con el constructor y luego tienen discusiones. Agregó que eso incluso sucede en la obra pública nacional. Después hay debates, controversias, arbitrajes acerca de si hizo bien la empresa o hizo mal y si uno tiene que terminar de pagar efectivamente lo que está y lo que no. Y en ese proceso está, y para mí es un caso cerrado. Para mí es un caso cerrado, decía Sánchez, que agregaba, le preocupan más los políticos que se enriquecen que los políticos con deudas. En la oposición, en tanto, el tema causó menos olas que la situación de la ex ministra Cairo, e incluso algunos referentes de los partidos tradicionales salieron a marcar diferencias con aquella otra discusión. El senador nacionalista Sebastián da Silva, por ejemplo, dijo que, aunque reconoció que no veía similitudes en ambos episodios, tenía una visión crítica con lo que se había conocido.
¿Son situaciones parecidas a lo de la diputada Cairo? No. Pero si todo el mundo hiciera la gran Rodrigo Arim, nadie pagaría impuesto a primaria. Otra de las frases de Da Silva ayer, la justificación de los errores, la romantización de la evasión cansa. Bueno, ¿qué dicen ustedes sobre este asunto que dio para conversar ayer durante buena parte del día acá en nuestro país? ¿Pablo? Sí, para mí esto tiene varias aristas de cómo encarar el tema, de cómo discutir este tema. Uno es que hay una regularidad de parte de Arim. Sí, hay una regularidad de parte de Arim. Hay unas partes técnicas que yo después voy a pedir, creo que Elena podría entrar un poco más en detalle con respecto a si puede pagar o no puede pagar el impuesto primaria sin tener el fin de obra. No voy a hablar del tema porque me escapan mis conocimientos. También llama mucho la atención que una persona que estuvo haciendo el rector de la Universidad de la República durante varios años, que exigía presupuesto para la educación, fue una persona que está en una cierta falta a no pagar el impuesto cuando debería haberlo pagado. El tema también de fondo, otro tema que a mí la verdad me está llamando un poco la atención, es que hay una especie de casa de brujas, ¿no? Hay alguien que está investigando, se puso a investigar a determinados jerarcas de determinado sector político o que responden a cierto sector por costado y están sacando trapitos al sol. Porque, discúlpenme, pero yo no creo, y es más, creo que del programa de radio donde salió el tema, explicaron que la información se la fueron a dar. No fue que la investigaron, sino que fue una persona a darle la investigación, a darle la información. En el caso de Cecilia Cairo fue esto. No explicaron dónde salió la información de Arim, pero bueno, uno capaz que supone que puede ser lo mismo. Entonces, hay alguien que está investigando, no un periodista, alguien está investigando determinados jerarcas del gobierno a ver qué faltas tienen. Yo la verdad, voy a ser bien sincero, no creo que el Partido Nacional o el Partido Colorado lo esté haciendo como partido porque no tienen las posibilidades para hacerlo. La verdad, creo que, perdón que sea tan franco, no creo que tenga las posibilidades, ni la gente, ni sea una forma histórica, ni así históricamente lo que han trabajado, ni tiene gente preparada para hacer ese tipo de cosas. Entonces, me llama mucho la atención. La verdad, me llama mucho la atención que haya una casa de brujas real de alguien que esté investigando a jerarcas del gobierno a ver qué le puede encontrar. Y en mi opinión, no creo que sea de parte ni del Partido Nacional ni del Partido Colorado. No creo que estén capacitados realmente para hacerlo. Perdón que sea tan explícito. Y tercero, el tema de si un jerarca tiene que tener o no una condición de impoluto, porque creo que pasa por ahí esa discusión también, si uno tiene que estar absolutamente limpio y no puede tener ni una uña de un cadáver en su ropero, pues ya no hablo de muerto, ya esto es una uña. Y yo creo que sí, porque sobre todo cuando es el tema de uno está exigiendo o uno es el que crea normas o que plantea normativas o que le exige a la población de cumplir con sus obligaciones de todo tipo, ¿yo cómo puedo tener la autoridad moral para pedirle a doña María, a doña José, que cobra 50.000 pesos, 60.000 pesos, 30.000 pesos, 45.000 pesos, que pague la contribución, que pague el impuesto a primaria, o la persona que tiene que hacer su declaración jurada de IRPF anualmente, que cobra determinada plata, que está dando aportes, y yo no lo estoy al día con mis aportes? ¿Cuál es mi autoridad moral para exigir eso? Entonces creo que eso es un tema de fondo. Yo sé que podemos decir, no le robó nada de plata a nadie. Ahí hay una pequeña discusión. Porque que yo no pague un impuesto que tenga que pagarlo durante 20 años, por una movida que yo hago, 20 años, 10 años, etcétera, yo no le quité a nadie, no, relativo. Yo me enriquecí, porque esa plata tenía que haber salido de mi bolsillo, tenía que haber ido al erario público. Entonces yo estoy enriqueciéndome con eso, porque yo tenía que haber pagado 10 y no lo pagué, me lo quedé en el bolsillo. Y es distinto el caso que tenga una deuda, que aparezca la deuda. Porque, por ejemplo, el tema del caso de Cairo, que debe hace 20 años, no va a pagar los 20 años. Sí, porque hay deudas que prescriben, ¿no? Exacto. Entonces, ahí va a haber un enriquecimiento por parte de esa, porque no me digan que va a pagar los 20 años, porque no lo creo. Y lo mismo, y en el caso de Arim, bueno, y sí, hay una especie de enriquecimiento, porque él no estuvo pagando el impuesto a primaria. ¿Que es poca plata? Sí, es poca plata, pero a veces es el tema de, no solamente tenemos que serlo, también hay que parecerlo. Y acá hay que hacer las dos cosas, parecerlo y serlo.
tiene que ser, cuando yo exijo a la gente, yo tengo que estar por encima de lo que exijo. Yo no puedo pedirle a alguien que haga algo que yo no hago. Bueno, quedan varias puntas acá para discutir a partir de la intervención de Pablo, ¿no? Una, esto de si hay o no hay una casa de brujas instalada y cómo sigue esta historia, si es sano o no para el funcionamiento democrático, algo así. La otra discusión que también proponía Pablo es de qué manera deberían comportarse quienes se dedican a la vida política y sobre todo quienes aspiran a ocupar cargos de representación o cargos jerárquicos, ¿no? Si no, tendrían que tener un cuidado extremo justamente con su cumplimiento con las normas. Quiero agregar una más, o sea, quiero también ser sincera. Es una discusión que realmente me aburre, o sea, es como, basta, ya está, ya lo discutimos con lo de Cairo, creo que quedó claro lo que pensamos con el tema de Cairo y no me gustaría que la semana que viene haya una nueva discusión sobre este tema, ya sea de un jerarca o un dirigente político de cualquier partido, o sea, no quiero volver a discutir este tema, o sea, no lo digo por ahora, digo en general, como sociedad me parece que tenemos que avanzar un poco y no todas las semanas tener un titular distinto para tener clics ¿sabes? Mirá la información, mirá lo que está. Tengo una mala noticia para ti. Sí. Es probable que estas discusiones continúen, porque como dice un oyente ahora, Gabriel, ojo que ahora viene la revancha. Claro. Seguramente habrá dirigentes blancos que tengan casa en balnearios no regularizadas, ya va a haber militantes frente amplistas, claro, o medio frente amplistas que saquen a relucir esa situación. Están asumiendo que el que está atrás de esto es el Partido Nacional o el partido. No, bueno, pero no necesariamente. No importa, o sea, por eso lo dije, de cualquiera que aparezca una irregularidad de un terreno o de lo que sea. Me parece que estaría bueno, o está bueno que demos esta discusión ahora genérica, así nos tenemos que repetir en cada caso, porque la discusión va a ser la misma. Dejamos grabada esta tertulia y la ponemos el día que aparezca el próximo caso, decís. No, bueno, pero lo que voy es que me parece que está bien la discusión en general, que con el tema de Cairo en algún momento la tratamos de dar y a ver cómo lo traemos de nuevo a esto ahora. Coincido con lo que dice Pablo, que cuando uno acepta un cargo público con esa exposición, que está políticamente expuesto, que de hecho para mismo hasta para abrir una cuenta bancaria existe esa figura de políticamente... Bueno, sí, el PPP. Bueno, PPP, aclaro el término, la sigla, persona políticamente expuesta. Lamentablemente lo fui, vos sos. Lamentablemente lo fui en su momento como suplente y es una llena, te piden un montón de información, pedido. Creo que cuando las personas aceptan un cargo público tienen otro grado de exposición y no es que tengan mayores deberes que los ciudadanos comunes, ¿no? Tienen los mismos deberes, lo que pasa que son un ejemplo, o sea, están visibles. Entonces estaría bueno que todos más o menos estén regularizando sus situaciones. Creo que hay diferencias entre la situación anterior que discutimos de Cecilia Cairo la semana pasada con esta situación. Me parece que no hay no voy a declararla el final de obra para no pagar impuesto a primaria. Me parece que no existe esa, que no va por ahí ni cerca. Puede que exista, no conozco que exista una casa de brujas. Ahora, o sea, no sé, no estoy en la interna de ningún partido como para saber si existe o no. Cuando Pablo dice esto, que ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional tienen la capacidad de generar este tipo de investigaciones, yo abro los ojos, pues fue como una novedad para mí. Bueno, entonces esto es una cuestión interna. Fue realmente cuando Pablo lo dijo, fue, bueno, no tengo nada para decir sobre eso, pero me parece como novedoso escucharlo. Y quería agregar una cosa más. ¿Será que nosotros también, no tiene ánimo de justificar ni a Rodrigo Arim ni a nadie que vaya a tener una situación irregular con algún trámite? O sea, no va por ahí. Pero me hago esta pregunta. ¿No tendremos unos trámites demasiado complicados en el Uruguay porque seguramente a todos nos van a aparecer algunas cosas si nos ponemos a investigar o a autoinvestigar de cosas que no estábamos en regla porque no conocíamos, porque nos olvidamos, porque, bueno, lo dejo para después? ¿No será que vivimos en una sociedad o en un país con determinadas reglas y estructuras y acá la escribana se está moviendo y que es demasiado complicado estar uno mismo al día con todo? Más allá de la plata, ¿no? De lo que debe, de tener los papeles al día. La gente ni imagina la sobreregulación que tenemos. Tenemos 19 intendencias que regulan
19 burocracias que habilitan. Y todo eso, sin duda, es parte de estos problemas que muchas veces hay irregularidades que a veces la gente ni sabe que no está cumpliendo. Eso es verdad. Y es tal cual. Y una de las cosas que cuando me dieron el tema dije, yo lo que voy a criticar es que no se den los finales de obra. Para lograr una habilitación en las intendencias, la intendencia de Montevideo ya es kafkiano, lleva más de 4 o 5 años lograr una habilitación de cosas que están hechas, incluso yo tengo el caso de un galponcito que ya estaba hecho, prescripto, no sé qué, que para una persona tardó 5 años en lograr que la habilitara y nadie te atiende, porque ahora hay agendas o es todo por la web, cosa que también empeora todo. Entonces, realmente sí, hay un problema de regulaciones, de sobreburocracia. Hemos tenido cada tanto otra discusión, ¿no? Las habilitaciones de bomberos. Las habilitaciones de bomberos tampoco salen nunca. Teóricamente, empresas, escuelas, instituciones públicas en sus locales deberían tener la habilitación de bomberos y esos trámites son eternos. ¿No? O sea, que eso es un problema gravísimo que tiene y que deberían... Ninguno de los candidatos a intendente está hablando del tema, pero es un tema importantísimo, que no solamente existe en las intendencias, hay otros organismos del Estado que también para sacar un trámite a veces uno tarda, pueden pasar años increíbles. Y eso es un problema. La herencia española nos está matando. Y por otro lado, es cierto que desde el año 2000... Sí, es interesante lo que decís, porque hay otras culturas que son diferentes en cuanto a este tipo de trámites, ¿no? Este mismo planteo lo hacía Martín Bueno, ¿no? La última tertulia que discutimos el caso Cairo, Martín Bueno planteaba esto mismo, ¿no? Me acuerdo que incluso ponía el ejemplo de cuántas piscinas habrán sin regularizar en los fondos de la casa de la gente que se hizo piscina en el último tiempo. Cuando van a vender, hay problemas, que te digo como escribano, que los escribanos tenemos que tener 200 ojos, tener 200 previsiones, no firmes esto, no firmes nunca, y lo digo públicamente, no firmen nunca que van a habilitar, que van a vender con la habilitación hecha, porque no van a llegar y les va a venir la multa. No lo hagan, porque tengo casos que han sido multados gravemente porque fue imposible con toda la buena fe. O sea, alguien decide vender su casa, sabe que falta la habilitación, se compromete con el comprador a que se la va a entregar con la habilitación lista y no va a poder cumplir. Y no va a poder Y entonces cumplirla. Después no le pagan el saldo. Y después hay multas o no te pagan el saldo y se generan unos problemas horribles. Que aparte cuando hay una parte de mala fe del otro lado es mucho peor, claro. Entonces surgen daños y perjuicios contra el otro y los termina pagando el pobre que en realidad no puede sacar el trámite de la habilitación de la intendencia, que tampoco lo atiende, porque ni siquiera te atiende personalmente. Inclusive en algunos de estos edificios que son que hacen desarrolladores inmobiliarios y que de repente se promocionan con préstamos bancarios, después se complica a la hora del banco porque no tiene la habilitación. Entonces la empresa constructora o la intendencia le tiene que hacer al banco un papel que va a sacar la habilitación, no sé qué, para darle crédito, porque le trancan los créditos a esas personas. O sea, es kafkiano. Repito, no voy a justificar ni a Arim ni a nadie, pero revisémoslo, aprovechemos es un tema que hay que tratarlo. Y en otros países no es así. O sea, hay otras formas de proceder. La cultura sajona es mucho más ágil en esta materia, ¿no? No te dejan hacer nada, digo, ya está, tenés la autorización, lo hiciste así. Si después no hiciste de acuerdo al permiso de construcción, porque el tema empieza así, vos pedís un permiso de construcción para construir determinado casa. Claro. Si vos haces esa declaración jurada, haces el permiso de construcción, decís lo que vas a construir y cumplís, perfecto, no tenés problema de habilitación posterior. Lo que pasa es que si vos incumpliste con esa declaración jurada, después sí sos responsable penalmente o podés tener responsabilidad porque no hiciste la construcción de acuerdo a lo que te comprometiste. Pero esa posterior es la responsabilidad. Ese es otro régimen, ese es otro sistema. Es otro sistema. El sistema, acá por ejemplo, sí, en Estados Unidos es diferente, en otros lugares. Sí, yo conozco algunos ejemplos del caso de Nueva Zelanda, de una agilidad pasmosa. Claro, por ejemplo, para la compra-venta de autos, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Si querés un día lo tratamos. Bueno, también, pero entonces, hay fórmulas mejores, nosotros tenemos la cultura española, decías, y eso nos mata. La peor porque nosotros tenemos que pedir un permiso de construcción,
pedimos el permiso de construcción, que es un proyecto, tenemos que construir de acuerdo a ese permiso de construcción, y después supuestamente viene la habilitación, que es el control de los inspectores, a ver si construyeron de acuerdo a lo que pediste. Y entonces es kafkiano porque no hay capacidad muchas veces para llegar a hacer esas inspecciones, y tardan años, y siempre encuentran observaciones, porque así es más fácil. Entonces, y lo que pasó acá, y lo que me llama la atención del caso Arim, es simplemente que claramente acá no hubo una presentación ante la Dirección General de Catastro, porque si no tendría que haberse modificado el valor catastral de esa propiedad. Porque eso ahí faltó un trámite. Yo digo, las leyes hay que cumplirlas, hay sin duda lo de Arim quedó claro, coincido con Pablo, pero bueno, es real que tenemos un problema grave con el tema de los trámites en Uruguay. Bueno, todavía falta que hable Juan. Sí, bueno, a ver, yo estoy observando con mucha preocupación cómo la política uruguaya va entrando en un vicio que no teníamos y que está muy instalado en otras partes del mundo, que es esto, no sé si casa de brujas, pero sí el hurgamiento en la vida personal de la gente que de alguna manera asume un compromiso con el país y por vocación de servicio o por distintos motivos se incorpora o se dedica a la actividad política. A mí me parece que eso no le hace bien a la democracia, ¿no? Me parece que es jodido y no estamos en un contexto cualquiera. Yo me venía acordando cuando venía caminando para acá, el año pasado vino un filósofo español a la comisión del día mañana o el día de futuro, no me acuerdo bien cómo se llama, la comisión del Parlamento, que se llama Daniel Innerarity. Es un filósofo vasco que tiene un libro que a mí por lo menos me cambió la forma de pensar en muchas cosas, que se llama Teoría de una democracia compleja, ¿no? Que plantea en profundidad la necesidad o la necesidad de incorporar conocimiento e incorporar personas que tengan reconocimientos reales a la toma de decisiones en la política, porque la gestión de lo público ya no alcanza con un poco de sentido común y experiencia o expertise político. Entonces, me parece que si nosotros habilitamos, permitimos que los medios de comunicación, que la prensa genere estos ambientes, estos climas, lo que estamos haciendo es expulsando o dándole una señal a un montón de gente que quizá no lo hace, pero podría observar en la actividad política un espacio de compromiso y de aporte al país. Lo que estamos haciendo es el barro mismo, y yo no quiero exponer mi vida, ¿no? Gente que ha estudiado 20, 30 años, que ha dedicado su vida a prepararse, a formarse, a tener algo que aportar concretamente, lo que le está diciendo acá es una picadora de carne, esto no es un espacio. Y me parece que a la democracia uruguaya le viene pasando eso, ¿no? Muchas veces se habla del nivel de la política, se habla del nivel del Parlamento, se habla del nivel de los políticos. Analizamos críticamente la toma de decisiones, muchas veces criticamos la desinformación, la falta de conocimiento, etcétera. Bueno, lo que estamos haciendo, habilitando que estos climas mediáticos se generen, es que la gente más preparada, la gente más formada, los mejores exponentes de cada generación, sigan observando en la política un lugar donde su vida no tiene nada que ver. Yo tengo muy presente una nota que sacó Búsqueda cuando se estaba confeccionando este gobierno, de la cantidad de personalidades o distintos especialistas que le dijeron que no al gobierno, ¿no? Que prefirieron no participar del ámbito público. También capas por el sueldo. Sí. Bueno, los sueldos son malísimos. Sí. No, es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de razones que llevan a ser reticente a mucha gente a la hora de decidir sí o no a un cargo público, ¿no? Bueno, a mí me da la impresión de que este tipo de cosas, este tipo de escarnios públicos no contribuyen, no favorecen, y me da la impresión de que nada aportan a la democracia. Que estemos todos hablando de este tema, que estemos todos hablando hace días de escandaletes. Yo me sumo un poco a lo que planteaba Eleonora, del cansancio o el aburrimiento que producen este tipo de discusiones, además cuando son reiterativas. A mí me da la impresión de que no le aportan nada a la democracia. Me parece que este tipo de tarea periodística no le aporta nada a la democracia, ¿no? Este tipo de investigaciones no son para develar casos de corrupción, malversación de fondos, abusos de poder, son para husmear en la vida privada de las personas, y realmente a mí me da la impresión de que no le aportan a la democracia. Después hay una discusión, yo ya termino,
los escuché a todos con mucha paciencia, es si nosotros tenemos, nosotros ya tenemos, ¿no?, un montón de incompatibilidades a la hora de asumir un cargo público. Hay una lista de cosas que te inhabilitan o cosas a las que tenés que renunciar, trabajos que tenés que dejar, distintas cuestiones que te inhabilitan a tener un cargo público político. Si nosotros queremos que este tipo de cosas sean incompatibilidades, que hoy no lo son, ¿no? Hoy tener alguna sanción, deber algo, tener una multa, no tener algún trámite absolutamente en regla, cualquier aspecto vinculado al Estado, hoy no es una inhabilitación para asumir o ejercer un cargo político público. Me parece que es una discusión que tenemos que dar, sí, porque a priori uno, cuando asume alguna responsabilidad, no necesariamente tiene por qué ser consciente que está incurriendo en algún tipo de falta o de falla. Después me parece que hay algunas exigencias morales que son muy difíciles de cumplir para cualquiera. Yo estoy de acuerdo con que cuando uno asume un rol de visibilidad y de exposición y cuando uno exige el cumplimiento de las normas, porque eso es lo que se hace desde el gobierno de alguna manera, tiene que dar el ejemplo, sí, estoy de acuerdo. Pero si queremos que eso trascienda a una cuestión moral, del ejemplo, a una cuestión concreta, tenemos que transformar nuestras leyes, nuestras reglas, nuestras normas. Entonces me parece que esa es una discusión que tenemos que dar. Esa seguramente es una discusión. ¿Qué decís tú, Pablo, de eso? ¿Hace falta aclarar la normativa en esta materia? No, yo creo que no. Yo creo que hay que diferenciar lo que es la parte jurídica, los ilícitos, y la parte moral y ética. Son dos cosas distintas. Yo no digo que se cometa un ilícito por no pagar un determinado tributo. Depende cómo se haga el no pago de tributo, puede ser un ilícito o no. Pero sí hay una realidad que cuando uno ocupa un cargo público, tiene que tener el cumplimiento absoluto de la normativa, porque uno se representa, y sobre todo cuando uno es representante nacional o senador de la República, cuando uno es legislador que es electo por el pueblo, que es un representante del pueblo, yo creo que tiene que tener bien. Ahora, quiero ir un paso antes a lo que decía. Si yo hago memoria y voy hacia atrás, sí, en mi conocimiento directo de la vida política, que por supuesto habría que llevarlo más atrás todavía, me parece que eso nunca estuvo estrictamente en la cabeza de todos los que se dedican a la política. No. Yo hemos creo que tenido a cada rato, cada tanto, casos absolutamente vergonzosos. Por supuesto. De gente que en su vida personal no tenía las credenciales, no tenía la estatura como para ocupar tal o cual cargo. Pero por supuesto. Durante décadas estoy hablando, ¿no? Y creo que ha pasado y va a pasar a futuro. Ahora, pero yo creo que el momento de ocuparse un cargo, yo pienso, no es que digo que la gente, no es que la gente entiendo. lo vote a esa persona. Yo pienso que uno tiene que tener determinado, no sé, comportamiento para ocupar el cargo. Pues un cargo de responsabilidad y vos sos representante de la nación. Ahora, voy a lo otro. Con respecto a lo anterior, que decía Juan, el tema del periodismo que decía investigar o no investigar eso, etcétera, que le hace mal a la democracia, no le hace mal a la democracia, yo ahí no entraría tanto en si le hace mal a la democracia o no. Son estilos y formas de hacer las cosas que a uno le puede gustar o no le puede gustar. También en realidad lo investigan porque hay una falta, y si es noticia porque hay una falta, porque si era todo bien no pasaría nada. A mí no me gusta ese estilo, no me gusta esa casa de ratones, prefiero, es como que quiero matar a un ratón y tengo un león adentro de mi casa y me está comiendo mi hijo, yo quiero matar al ratón. Es como que hay un tema de prioridades, me gustaría que se investigara algo más. Cada uno elige lo que quiere investigar o no quiere investigar. Ahora, esto es noticia porque hay una irregularidad. Si no hubiera una irregularidad, no sería noticia. Eso es una realidad. Algo más, porque sí, vamos redondeando por hoy esta cuestión. Una cosita más, nada más. Coincido con Pablo que uno tiene que tener las cosas, o por lo menos tiene que intentar tener las cosas en regla si va a estar así de expuesto. Pero también me parece que esta forma de casa de brujas, como él mismo lo dijo, o esta forma de presentar investigaciones por denuncias, porque claramente, no sé, no sé quién tiene la capacidad en un medio como el uruguayo de andar averiguando todas las irregularidades que tienen todas las personas que... Informó que le habían entregado en una nota que le hicieron. Por eso. Que le dieron la información. Ahí va. Muchas personas que de repente estaban pensando que se podrían llegar a sumar a alguna fuerza política o a hacer política en algún lugar, capaz que dicen, y que son valiosas, capaz dicen, no, me quedo en mi trabajo, porque mañana me van a andar siguiendo con lupa y voy a ir por la calle, voy a parar el ómnibus y alguien va a decir, fulanito se tomó el ómnibus tal día, tal hora.
porque va a pasar, porque si seguimos en esa rosca de que todo lo privado es relevante a nivel público, va a pasar que mucha gente valiosa no va a querer sumarse a la política porque la van a estar siguiendo con lupa en cosas que de repente no son inherentes al rol o a la tarea política. Comparto, pero no es todo lo privado. No, está claro, pero digo en general... Lo que pasa es que se empiezan a romper barreras, que cuando viene mañana la investigación de si Juancito le fue infiel a la esposa o no. Exacto. Bueno, exacto, a eso me refiero. En la política uruguaya había un ambiente, perdón, es un comentario nomás. Había un ambiente donde la vida personal no era parte de la discusión, ¿no? Eso, por lo menos hasta hace un tiempo, me parece que tanto desde el periodismo, que el periodismo tiene un rol clave en la vida democrática de un país. O sea, las cosas que el periodismo pone en agenda son de las cosas que se discuten. Entonces, me parece que es importante que opinemos y que demos nuestra impresión sobre si estamos de acuerdo o no con cómo se hace o no se hace periodismo y qué temas están en la agenda. A mí me parece bárbaro que se opine sobre lo que opina. Ahora, es parte de la libertad de prensa. Yo no puedo poner ningún tipo de cortapisa a la libertad de prensa. Tienen derecho a investigar o tienen derecho a hacer público cualquier cosa, cualquier periodista, dentro de que las fuentes sean veraces. Acá era cierto, era un hecho cierto. Entiendo que hay una ley de ética pública que se debe cumplir, que en realidad el caso de Arim, él sabía que de alguna forma no estaba pagando primaria porque debía pagarla. Es un caso claro, y bueno, ahora tendrá que regularizar. No creo que incluso el ambiente político haya hecho mucho escarnio público sobre este tema, es más, lo dejaron más bien pasar. Sí. Pasó como una noticia más, lo que pasa que era muy similar a la otra.